Al notar la reacción de su esposo, el peliblanco dijo que al estar algo lastimado en su retaguardia, lo hicieran después. Fueron interrumpidos por una llamada de Ferry y tuvo que despedirse del menor, tranquilizándolo al notar que se preocupó por creer era algo del planeta Rayo de Sol. Una vez en el hospital, el doctor le preguntó sobre lo que pasó hacía unos días, pues sus datos cerebrales habían sido extraños. Por ello fue que Lutao explicó que en el momento del incidente, el verdadero almirante dominó su cuerpo para poder salvar a su esposo, ya que él no pudo reaccionar y volvió a ser él mismo hasta el día siguiente, lo que significaba que la personalidad real tuvo intimidad con Chen Jing. El pelinegro salió de consulta, preocupado porque le dijeron que volvería a la normalidad antes de los 2 meses que le quedaban. Así le preguntó a su secretario sobre su matrimonio, pues vio que su esposo era alguien muy amable y talentoso, diferente a como le contaron que fue en un pasado. Ferry explicó que el anterior almirante seguro también vio eso del menor, y por eso ayudó a la familia Chen para que no fuera expulsada del planeta. Lutao le preguntó por qué el pequeño Jin quiso divorciarse luego de tanto tiempo, si es que acaso la verdadera personalidad tuvo una aventura con otro, lo que fue rebatido por su secretario, ya que su jefe era alguien leal. El almirante cuestionó si podía abrir una cuenta con su esposo, pero el de lentes dijo que se cancelaría si es que aprobaban la solicitud de divorcio, así que no había mucho que hacer. Cuando el pelinegro llegó a casa, interrumpió una llamada de Chen Jing con su padre, donde el más bajo le comentó casualmente a su progenitor que su hermano estaba trabajando con Yang Chi, algo que sorprendió tanto a Lutao como al señor y preocupando al menor por la reacción. Su padre le pidió no preocuparse y se despidió antes de cortar la llamada, lo que aprovechó el peliblanco para ponerse cariñoso con el más alto, pidiéndole que lo esperara en el dormitorio. Luego de un rato y al llegar a dicha habitación, Chen Jing lo esperaba vestido de conejito para atraerlo, solo que el almirante actuó fríamente, pidiendo que se cubra y alejándose de él. Por esto el más joven llegó a la conclusión de que su esposo recuperó la memoria. En el siguiente control médico de Lutao, el peliblanco decidió acompañarlo para saber la verdad, enterándose de que recuperaría su memoria antes de lo esperado. Esto puso ansioso y triste al chico, pues perdería a su amado y fue interrumpido por un niño que entró al consultorio donde estuvo a solas. Al ver que estaba lastimado, decidió ayudar a curar su herida, aunque el pequeño parecía ser algo huraño con él. Sin embargo, pronto un grupo de militares los rodeó y acusó de ser los sospechosos de desvivir al ministro de Asuntos Generales. Cuando estaban por llevarse a Chen Jing, el almirante intervino para que no lo llevaran, siendo frío con su esposo y alejándose para hablar en privado con los militares, donde les explicó que no era posible que el peliblanco fuera culpable. Puso su cargo como garantía de la inocencia del menor, dejando que se llevaran a la quimera, es decir, al niño. Lutao regresó al consultorio donde dejó a su amado, quien le preguntó si es que su memoria regresó, pero fue interrumpido por el general, quien le explicó sobre la salud del almirante y que no era su memoria, sino una segunda personalidad y pronto se recuperaría por completo. Esto sorprendió al peliblanco, pues el hombre que lo amaba y desaparecería ni siquiera era su esposo. El general se despidió y los dejó a ambos. Chen Jing aún estaba temeroso y preguntó al más alto si es que era el original. El pelinegro declaró que no debía asustarse, puesto que él no recordaba nada de lo que hizo con su otra personalidad, y le pidió seguirlo. Cuando subían las escaleras, el menor tropezó y fue tomado en brazos por el otro, por lo que iba a agradecerle, pero al ver sus fríos ojos, recordó quién era y solo se apartó, siendo regañado por Lutao por su torpeza. Chen Jing recordó que así había sido siempre su esposo. No era nada nuevo, y ahora ya no le lastimaba, solo extrañaba a la otra personalidad de su pareja, y por ello actuó fríamente con el mayor cada vez que éste intentaba ser caballeroso con él. Después de todo eran gestos que nunca antes hizo. Ante la actitud del peliblanco, el almirante le pidió hablar, y lo primero que preguntó el más joven fue cuándo volvería la otra personalidad. Esto irritó a Lutao, lo que confundió al otro, pues parecía celoso. Sin embargo, intentó recomponerse porque su verdadero esposo nunca lo amó ni amaría. El pelinegro dijo que eliminaría a la segunda personalidad y la cirugía se llevaría a cabo en 10 días. Chen Jing se entristeció aún más y el mayor le reclamó si es que acaso amaba más al otro, pero cuando estuvo por acercarse a su esposo, un dolor vino a él que hizo que cambiara de personalidad, la cual no dudó en consolar al pequeño Jing. Con solo ver la amable mirada y sonrisa del pelinegro, el menor supo que era a quien extrañaba tanto, por lo que se aferró a él, diciendo que el verdadero Lutao no lo amaba y no deseaba que él desapareciera.
El contrario intentó hacerlo entrar en razón, pues él solo era el falso y compartía el cuerpo con el real. No podía quedarse con el peliblanco por más que quisiera. Debían aprovechar el poco tiempo que tenían para estar juntos. Después de todo, no sabía si podría volver a verlo de nuevo. Chen Jin le cuestionó sobre el niño del hospital y el mayor le explicó que era una quimera, una fusión entre un humano y un animal, es decir, un experimento ilegal, y por eso el verdadero Lu Tao quería operarse para investigar ese asunto. En ese instante el dolor volvió al pelinegro, regresando a ser él mismo, y fue notado por el peliblanco, el cual no tardó en tomar su distancia y echarse a descansar, dejando desilusionado al almirante por esa actitud fría. Al despertar, el costurero notó que su esposo no durmió con él, algo que esperaba, y pronto tuvo una llamada de urgencia del hospital, ya que su padre tenía problemas de salud. Cuando llegó, escuchó cómo su padre discutía con su hermano en la habitación sobre trabajar con Yang Chi, debido a que el castaño era el responsable de la quiebra de su familia. El doctor le explicó que gracias a Lu Tao su padre tenía un monitor costoso para el corazón y por ello se salvó esta vez. No obstante, Chen Jin pensaba que fue la segunda personalidad quien se encargó de hacer algo así, pues su verdadero esposo era alguien indiferente con él y sus problemas. Así, mientras su padre y hermano hablaban sobre mudarse a otro planeta, interrumpió la conversación para decirles que él iría con ellos en 9 días. Después de todo, no tenía razones para quedarse al lado del pelinegro si la persona que amaba desaparecería. En la casa, el peliblanco le preparó comida instantánea a Lu Tao porque no sabía si le gustaría su comida. Sin embargo, el mayor le aclaró que podía comer cualquier cosa, lo que confundió al más bajo. Quizá la otra personalidad regresó y por eso más tarde se puso una camisa grande y fue a la habitación del contrario. Aunque una vez abrió la puerta y actuó serio, entendió que no había vuelto su amado y aprovechó en preguntarle sobre la gema azul que le regaló su otra personalidad. El almirante respondió que solo era una herencia, una gema única en su tipo y que sabía de ello por su abuela. Ante aquel comentario, Chen Jin entendió que era un regalo para ella, así que se disculpó en nombre de su amado, pues él no sabía eso. El menor dijo que podía quedarse con la gema y que se la llevara a la abuela, pero Lu Tao dijo que no tenía tiempo, terminando con ese tema y preguntando si no se quedaría a cumplir con sus obligaciones de esposo. Aunque el peliblanco estaba sorprendido de que el otro quisiera hacerlo, no pudo negarse, admitiéndole que ya se había preparado para ello, pues creyó que la segunda personalidad regresó, lo que enojó al mayor y más cuando escuchó que al otro le llamaba esposo y no a él. Pasaron los días en donde el más joven podía diferenciar las dos personalidades, siendo que su amado no aparecía por mucho tiempo y solo en la noche para dormir con él. Luego de 5 días, su hermano mayor compró boletos para un vuelo al planeta al que se mudarían. Chen Jin pidió permiso a su hermano para despedirse de su amigo Eureka, aunque no le diría que se iba para siempre, y así pudo citarse con él, donde le dijo a este que guardara el secreto de su viaje, pero fueron interrumpidos por Yang Chi, quien preguntó a dónde iría. El castaño ofreció que se hospedara en uno de sus hoteles, pues tenía estos en todos los planetas, pero el peliblanco solo se despidió de ambos para ir a visitar a la abuela, dejando intrigado a Yang Chi, quien se puso a investigar el destino del pequeño Jin. En la casa de la familia Yusi, Chen Jin le llevó galletas, un chal y la gema azul a la abuela, diciéndole que esta última era de parte de Lu Tao, lo que dejó confundida a la mayor, ya que su nieto sabía bien que no le gustaban ese tipo de cosas inútiles. Le devolvió la gema al más joven, porque seguro el pelinegro compró eso para él y no para ella. También le comentó que ahora estaba llevando tratamiento para recuperar su movilidad, lo que animó demasiado al chico y recibió un libro de tejido como regalo de la señora. La noche antes de la cirugía, Chen Jin esperó paciente al almirante para despedirse de la otra personalidad, pero cuando su esposo apareció le dio solo 1 hora para que hablara con su otro yo. Después de todo, tenía una misión importante que cumplir y era atrapar al niño quimera. Cuando Lu Tao cambió de personalidad, el peliblanco no tardó en aferrarse a él, siendo consolado por su amado debido a que el tiempo de ambos había terminado. Ambos se recostaron en la cama para poder conversar un poco, y aunque el mayor no quería aceptarlo, sabía bien que el más bajo realmente amaba al verdadero él, porque la mirada triste que le daba al otro decía más que su mirada cariñosa hacia él. El falso Lu Tao le cantó una canción de cuna para que durmiera, y una vez lo hizo, dejó un recordatorio para la verdadera personalidad, y era que amara bien a Chen Jin. A la mañana siguiente, el menor recordó que no conocería nada del almirante si es que no fuera por su abuela que le contó sobre su infancia.
Sus padres perdieron la vida al tener trabajos riesgosos y así su hijo pudiera ser habitante del planeta Imperio, dejándolo huérfano desde pequeño. Era hora de partir y no tardó en enviar la solicitud de divorcio. Su matrimonio se disolvería en menos de un día, y por más que estuviera triste, fue a encontrarse a la estación de tren con su familia, pues en esos momentos su esposo estaba en medio de la cirugía. Dentro del tren, su hermano mayor notó que solo había personas importantes en el lugar, además de que tenían destinos distintos, lo que era demasiado sospechoso. Al parecer cayeron en una trampa, pero no podían bajar porque el tren había arrancado. Por el altavoz les fue informado por las quimeras que eran rehenes para negociar con el presidente. Esto puso nerviosos a los pasajeros y algunos cayeron sin vida al intentar huir, así que no tenían opción más que quedarse quietos. Por otra parte, la noticia de que la familia del almirante estaba en el tren llegó hasta la sala de operaciones, donde lo escuchó Lu Tao y por ello se levantó con dificultad de la camilla para ir a rescatar a su esposo. De vuelta en el tren, este ya se encontraba en el espacio plegado, un lugar de transición donde no podían escapar porque si no desaparecerían para siempre. Chen Jin tuvo suerte de que la quimera que antes ayudó en el hospital militar decidió echarles una mano para escapar, así que dejaron sus comunicadores de muñeca en sus asientos y siguieron al niño hasta un cuarto donde había un agujero de teletransporte. No podrían ir al planeta 6 como lo planearon debido a la gran distancia, pero irían al planeta geotérmico. Era un lugar con tecnología atrasada, poca población y vida muy modesta. Al llegar al planeta no tuvieron problema en obtener una vivienda e instalarse. Sin embargo, cuando estaban de compras, Chen Jin escuchó en las noticias que Lu Tao capturó a Indira, la organización detrás de las quimeras. Reportaban que los rehenes del tren desvivieron o desaparecieron, entre ellos estaban sus nombres y habían supuesto que desaparecieron porque fueron arrojados al espacio plegado. El menor le explicó a su hermano lo que escuchó, pero este le quitó importancia, no era necesario aclararlo a las autoridades, puesto que a nadie le importaría si realmente estaban vivos. Esto dejó pensativo al más bajo, seguro su esposo no estaba preocupado, ya que deseó tanto divorciarse de él. Por su parte, para Chen Shu era lo mejor, pues se deshizo del control de Yang Qi y así su padre estaría tranquilo. En el planeta Imperio, tanto el castaño como Lu Tao estaban desesperados por encontrar a sus amados, así que pidieron permiso de abrir una puerta bloqueada al espacio plegado. Aunque parecía una misión imposible, ambos estaban dispuestos a arriesgarse y entrar. Por ello el almirante Yang, hermano mayor de Yang Qi, les ayudó a encontrar una ruta alternativa, ya que sentía lástima por el almirante quien estaba recuperándose de sus heridas por el enfrentamiento con Indira. Antes del incidente, el castaño había sospechado de la partida de Chen Shu, y cuando investigó, descubrió a dónde iría y cuándo, pero fingió no saber sobre ello. Quería darle esperanza al mayor de que podía escapar de su control y luego atraparlo. No obstante, nada salió como lo esperaba y no tenía pensado dejarlo ir. Luego de medio mes, Chen Jin ya estaba trabajando con su tienda en línea, y su hermano era parte del equipo de propaganda del gobierno para impulsar la economía. A ambos les iba muy bien y decidieron tomar un baño en las aguas termales, pero cuando Chen Shu vio el cuerpo del menor, notó un cambio en él. No solo estaba cansado, sino que su vientre había crecido. Cuando se lo dijo al más bajo, este se alarmó, pues fue cuidadoso. Sin embargo, su hermano dijo que lo acompañaría a hacerse un chequeo. En el hospital les informaron que tenía más de 3 meses, lo que complicaba las cosas, pues deshacerse del niño y darlo a luz sin tener pareja iban contra la ley. Esto puso ansioso al menor, pero su hermano quiso aliviarlo. Tenía 2 opciones, volver a casarse con Lu Tao o hacerlo con otra persona. Chen Jin se negó a ver de nuevo al pelinegro, no podía enfrentar nuevamente su frialdad. El mayor dijo que lo pensara bien, su decisión debía ser basada en lo mejor para él y no dejarse influir por su padre. El más joven decidió que era suficiente haber forzado a Lu Tao por tantos años. Era momento de dejarlo ir y una vez le contaron la situación a su padre, este aceptó que procedieran con un falso matrimonio. Solo una semana pasó para que consiguieran a alguien. Era algo joven y se llamaba Ma Yuan, quien accedió a firmar un acuerdo prenupcial y solo aparecería en el nacimiento del niño. El día que ambos fueron a registrar su matrimonio, descubrieron que Chen Jin aún seguía casado con el almirante. Lo que sorprendió a los dos era imposible, pero debido al lento sistema del planeta, debía comunicarse con su esposo para aclarar el asunto, lo que puso nervioso al peliblanco. Al salir de la oficina, el chico dijo que les devolvería el dinero, puesto que no pudieron casarse, solo que en ese instante una nave se estacionó delante de ellos y de ella bajó Lu Tao, diciéndole que lo llevaría a casa. Esto puso incómodo a Chen Jin,
pero aceptó ir con él para terminar con su matrimonio. Durante el viaje, el menor confesó que no aclaró sobre estar vivo para cortar todos los lazos con él. Después de todo, seguro el almirante no quería saber nada de su persona. Estas palabras irritaron al contrario y preguntó si es que en tan poco tiempo encontró otro objetivo, refiriéndose al chico con el que se iba a casar, a lo que el más joven declaró que quería empezar de nuevo con alguien inocente y noble como ese chico. Sin embargo, lo decía para poner un límite entre ellos, no quería sufrir nuevamente por la indiferencia de Lu Tao. El pelinegro se molestó aún más y dijo que no tenía intención de divorciarse de él, que solo fue a recoger a su pareja que se escapó. Se dispuso a descansar en la nave mientras Chen Jing observaba el demacrado rostro del mayor. Al parecer estuvo muy ocupado con el trabajo, aunque la realidad era que lo había buscado sin cesar. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.